Muy bien. Vamos a hablar también nada más un poquito, es el concepto de filosofía de la religión, porque hay un área que se encarga sobre el estudio de la religión desde el punto de vista filosófico. Entonces, nada más para que lo tengan presente, la filosofía de la religión estudia el fenómeno religioso. El estudiante de esto, o el estudioso, va y de manera objetiva va a tratar de estudiar alguna religión. No hay ninguna empatía, ninguna identidad. De manera objetiva va a estudiar algunos aspectos de la religión. Entonces se estudia el fenómeno religioso, se ocupa de la experiencia religiosa, pero lo hace con una actitud científica. Un ejemplo, ¿han ido a algunas iglesias donde de repente algunos a lo mejor empiezan a orar en voz alta o se caen o empiezan a llorar, cosas así, ¿no? Bueno, el estudioso de la filosofía de la religión va con ojo crítico, científico. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona está reaccionando así? ¿Qué influencia tiene el líder para que la persona reaccione así? O sea, no va a haber nada de fe, nada de Espíritu Santo, no. Él va a ser un estudio objetivo. Eso es la filosofía de la religión. Se ocupa de la experiencia religiosa con una actitud científica. Alguien que estudie esto, por ejemplo, los que vamos a un seminario, estudiamos en un seminario, hacen un estudio desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque Dios me llamó. Él no va a entender esos conceptos, va a empezar a investigar y a lo mejor puede llegar a la conclusión desde el punto de vista científico de que es una cuestión, ¿no?, que se me está ocurriendo. Pero eh, son personas que han sido marginadas y han encontrado en la religión una manera de poder salir adelante, un decir. Pero desde el punto de vista científico, eso es lo que hace. Es una reflexión crítica sobre creencias religiosas. Así que lo único que hacen es ser observadores, analizar, estudiar reacciones, respuestas, por qué esto, por qué aquello, y es una reflexión crítica. Esa es la filosofía de la religión, que estudia el fenómeno religioso. Es nada más para que lo tengan en mente, es importante. La filosofía de la religión, la teología evangélica se caracteriza por su protesta contra la intrusión del pensamiento filosófico en la religión cristiana. Hay muchas iglesias, muchos pastores que están en contra de la intrusión del pensamiento filosófico en la religión cristiana. Lo que no saben es que sí hay mucha influencia del pensamiento filosófico en la religión cristiana y lo vamos a ir viendo ahorita. La autoridad que refrenda la verdad cristiana es la misma revelación de Dios. Luego, la razón humana es incompetente a la hora de criticar o analizar su contenido. Busquen segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. La autoridad que refrenda la verdad cristiana es la misma revelación de Dios. Luego, la razón humana es incompetente a la hora de criticar o analizar su contenido. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, es un pasaje que ya conocemos, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea, nosotros damos por hecho que así es. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Aunque se debe considerar que la revelación no anula la razón, sino que la eleva a una mejor comprensión de sí misma, la doctrina sobre la inspiración e infalibilidad de la Biblia
no puede ser esgrimida como una espada flamante que cierre el paso a la investigación crítica, histórica y racional de su contenido. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a pastores laicos que dicen que es suficiente con el Espíritu Santo para pastorear. Eso, la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con un poquito de historia? ¿Qué pasa con esos pastores que piensan que es suficiente el Espíritu Santo y la Biblia? ¿Qué puede pasar, hermanos, en la iglesia? ¿Perdón? Y algo que es muy visible, la introducción de herejías. Entonces empiezan a introducirse herejías. Créelo, reclámalo y qué, o algo así. Créelo, decrétalo y reclámalo, no sé. Empiezan a introducirse cuestiones que parecen ser cosas buenas, pero no lo son. No lo son. Dice Justo L. González que la cuestión de las herejías, el problema de las herejías es que son verdades en medio de mentiras. Y a veces no podemos distinguir la mentira y se empiezan a introducir las falsas enseñanzas en nuestras iglesias. Así que no hay por qué menospreciar el estudio. Yo creo, no sé si porque soy maestro de seminario, pero probablemente aunque no fuera maestro de seminario, yo creo en la capacitación. Un siervo de Dios o un hermano que está dentro del ministerio, entre mejor preparado esté, va a ser más eficiente. Y no estoy menospreciando el Espíritu Santo. Simple y sencillamente que el Espíritu Santo va a tener más herramientas para poder usar en la persona que está capacitada. Entonces, si no nos capacitamos, la capacitación tiene que ser constante. Si no nos capacitamos, nos podemos quedar estancados y de repente el mundo está avanzando así, la tecnología, y tenemos nosotros que estar preparados para defender nuestra fe. Así que la teología evangélica se caracteriza por su protesta contra la intrusión del pensamiento filosófico en la religión cristiana. Hay muchos que dicen, como Tertuliano, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Está diciendo ¿qué tiene que ver la filosofía con el cristianismo? Tertuliano decía, no tiene que ver absolutamente nada. Tertuliano era abogado, pero hablaba como filósofo. Así que él hacía filosofía de alguna manera, pero él estaba en contra de la intrusión, la intrusión de la filosofía en el cristianismo. La autoridad que refrenda, ya lo dije, la verdad cristiana es la misma revelación de Dios. Nuestra autoridad no es la filosofía, nuestra autoridad es la verdad, es la misma revelación de Dios. Luego la razón humana es incompetente a la hora de analizar o criticar el contenido. La única manera de poder entender la Biblia, Pablo lo dice, es de manera espiritual. Y es por ello que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para entender la palabra. Pero, ahora, esto no quiere decir que la revelación no anula la razón, sino que la eleva a una mejor comprensión de sí misma. Necesitamos nosotros la razón, el intelecto, para entender algunas cuestiones que vienen en la palabra de Dios. No podemos hacer a un lado la razón, tenemos que usarla para estudiar. Nada más, piensen en un pasaje difícil que han predicado o han enseñado. Piensen en algún pasaje complicado, hermanos, de la Biblia. Me estoy acordando de otro, cuando regresan sus discípulos, Jesús los manda y ellos están contentos porque los demonios se sujetan y Jesús dice algo, yo vi caer aquí a Satanás del cielo. Ahí se puede interpretar de muchas maneras. Así que uno tiene que apelar a la razón, al estudio, a la hermenéutica, para tratar de encontrar la mejor respuesta posible, o qué es lo que estaba tratando de decir nuestro Señor Jesucristo.
Lo que estoy diciendo acá es que la revelación no anula la razón. Hay muchos que están en contra del estudio, en contra, ya no digamos en contra de la filosofía, ¿sí? Tal vez si van con un pastor y dicen, ¿qué vas a estudiar pensamiento filosófico? ¿Y qué tiene que ver eso con el cristianismo? No, es que no, debes de estudiar Biblia, debes de estudiar Antiguo Testamento, hermenéutica, homilética, pensamiento filosófico. ¿Para qué nos va a servir eso? Entonces, no, la razón ahí tiene un papel. Dios nos ha hecho seres intelectuales y también con sentido común, ¿no? De repente, creo que todos tenemos una etapa mística en el cristianismo, que pedimos cosas sobrenaturales para ver si es la voluntad o no la voluntad de Dios, ¿no? Y no pasa nada, pero vamos a la Biblia y la Biblia nos confirma y nos dice esto es lo que tenemos que hacer. ¿Saben cómo creyó Agustín de Hipona? ¿Lo leyeron, recuerdan? Que escuchó una vocecita y va a un pasaje de la Biblia y con ese pasaje se convierte. Bien. Entonces, la revelación no anula la razón, sino que la eleva a una mejor comprensión de sí misma. Ok, ahora sí vamos a entrar a la influencia del helenismo en el cristianismo. ¿Entienden el término helenismo, hermanos? ¿Qué entendemos por helenismo? ¿Perdón, hermano? El helenismo, estamos hablando de toda la cultura helénica. Está igual la cosa, ¿no? Estamos hablando de la cultura griega. Pero recuerden que la cultura griega, en el Imperio Romano, si bien los romanos hicieron una conquista territorial, no hicieron una conquista intelectual. Al contrario, los conquistadores intelectuales, ¿quiénes fueron? Los griegos. Porque en el Imperio Romano, la cultura griega prevaleció. Y no solamente la cultura, sino también la lengua griega. Inclusive, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Entonces vean la influencia de la cultura griega, de la cultura helénica. Y vamos a ver ahora la influencia del helenismo en el cristianismo. Vamos a entrar a esto. La influencia del helenismo en el cristianismo. Es un hecho evidente que la filosofía helénica ejerció una influencia determinante en la teología cristiana. Pero sin llegar al punto de negar la originalidad de los cristianos y menos de pervertir su carácter específico de religión espiritual centrada en la salvación como perdón de pecados y reconciliación con Dios mediante Cristo. Los cristianos, los primeros cristianos, estamos hablando del siglo I, los cristianos se sirvieron de la filosofía griega. Y ahorita vamos a explicar cómo. Y se sirvieron como medio para medio elaborado, racional y críticamente concordantes a sus propósitos de investigación y esclarecimiento de los misterios cristianos, sin comprometer la independencia y autonomía de su fe. Es decir, hubo una influencia, usaron la filosofía, pero cuando la filosofía chocaba con su creencia, hacían a un lado la filosofía y prevalecía la creencia. El cristianismo no es una filosofía, ya lo dijimos. Por tanto, se puede explicar intelectualmente o reforzar a nivel dogmático con filosofías de orientación diversa. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Vamos a hablar, o en la Biblia, en Hechos, mencionan a dos grupos de filósofos. ¿Recuerdan? ¿Perdón? Epicúreos y los estoicos. Los epicúreos y los estoicos. Vamos a ver una parte. Busquen Hechos 17:28. Hechos 17:28. Vamos a analizar todo el pasaje, hermanos. Vamos a ver todo el pasaje.
Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden que dije, Tertuliano dijo que tiene que ver Atenas con Jerusalén, y la cuna del intelectualismo es Atenas. La cuna de la filosofía es Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. 18. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Estoy utilizando la NBI. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Ahí se reunían todos a discutir, a hablar. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. ¿Ven la actitud del filósofo? O sea, el filósofo escucha algo nuevo y ¿qué quiere? Quiere indagar más. Entonces ellos, hemos escuchado algo extraño, pero queremos que nos expliques. 21. Y explica el autor Lucas, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y empieza Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Pensemos ya en toda la Biblia, en toda la estructura de la Biblia. ¿A qué pasaje está haciendo alusión ahí Pablo? ¿O a qué parte de la Biblia? ¿Me pueden decir? A Génesis. Está hablando de que Dios es ¿qué? Creador. Entonces, ¿entienden el término cosmovisión, hermanos? ¿Qué entendemos por cosmovisión? La manera en cómo se ve algo determinado, cómo vemos el mundo. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, ¿sí? Nuestra cosmovisión es teísta. O sea, nosotros creemos en Dios. A alguien que cree en Dios, si ustedes le dicen que Dios hizo los cielos y la tierra y le dicen que los hizo en 6 días, sin ningún problema muchos lo creen literal, 6 días. Y yo lo creo así, porque yo no creo que ningún problema tenga Dios en crear el cielo o la tierra o en un día o en un segundo, porque es Dios. Pero la cuestión aquí es que nosotros, como tenemos esa cosmovisión, aceptamos las cosas y ya. Pero alguien que tiene una cosmovisión panteísta, que todo es Dios, entonces va a chocar con nuestra cosmovisión que es teísta. ¿Por qué estoy hablando de la cosmovisión? Porque hay un choque de cosmovisiones aquí. Ahorita lo vamos a ver. Pablo tiene una cosmovisión teísta, pero él, aunque usa las frases de los poetas o los filósofos griegos, él lo usa nada más como una herramienta para reforzar su cosmovisión. Y esto no quiere decir que Pablo esté de acuerdo con todo el pensamiento filosófico del autor que usó, porque es muy probable que ese autor tenga un pensamiento diferente, por ejemplo, en cuanto al origen de la tierra. ¿Me explico? Entonces es importante la cuestión de que entendamos la cosmovisión. Hay diferentes cosmovisiones. Hay cosmovisiones panteístas, como la cosmovisión de los de la nueva era. Hay una cosmovisión en aquí
politeísta, o sea, creen en varios dioses. O sea, hay diferentes tipos de cosmovisiones. Dice más adelante, versículo 25. Dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y otra vez nos podemos remitir a Génesis, que Dios es el creador y es el que da la vida. 26. De un solo hombre hizo todas las naciones. Obviamente está hablando de Adán. Para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. 27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta frase es de Epiménides, así se llama el poeta, filósofo. Epiménides es un filósofo y poeta del siglo VI antes de Cristo. Y él dijo eso: en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, Pablo solamente usa esa frase porque Epiménides está pensando en otro ser diferente al Dios que está pensando Pablo. Pero Pablo lo usa y les dice, miren, ya lo dijo uno de sus poetas, en Él somos, en Él nos movemos. ¿Y de quién está hablando? De ese Dios que hizo los cielos y la tierra y de ese Dios que hizo un solo hombre, de cual viene todo. ¿Qué nos muestra esto de Pablo? Que Pablo es una persona estudiosa, es una persona preparada, es una persona que conoce y que ha leído de repente aquí en el seminario, ¿verdad? Pues lo único que leemos pues son puros libros de hermanos. Pero Pablo nos enseña que aparte de que leía las Sagradas Escrituras, leía a otros autores. Entonces Pablo leía y sabía cuál era la cosmovisión de ellos. Ahora, vamos a ver algo muy interesante de Pablo. Pablo no diluye el Evangelio. Y es algo que creo que está pasando mucho ahora en nuestro entorno. Se está diluyendo mucho el Evangelio porque queremos alcanzar a los no alcanzados. Pablo no está haciendo eso. Pablo está utilizando cierto pensamiento de algún filósofo y lo está adecuando a su cosmovisión. Pero nunca está diluyendo el Evangelio. Sigamos. Dice más adelante. 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, ya una frase de un filósofo de ellos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, allá clara, somos descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Ya está yendo, O sea, él llega a su panteón. ¿Saben qué significa la palabra panteón? Etimológicamente, panta, todo, teón, teos, dioses. Entonces es el lugar de los dioses. El lugar correcto, nosotros le llamamos panteón a otra cosa, ¿verdad? Donde se entierran a los que mueren. Pero el nombre etimológico correcto es cementerio. El lugar de donde uno duerme, de ahí viene la palabra, dormir. Pero el panteón, cuando ustedes lean el panteón de los griegos, no se está refiriendo a un lugar donde se entierran los muertos, sino se está refiriendo al lugar donde están sus dioses. Recuerden que ellos tenían dioses para todo, como que era una cuestión muy particular de la cultura griega, no solamente de la cultura griega, de muchas culturas, el politeísmo. Así que ahí ve Pablo que tienen su panteón griego y su panteón, y tienen figuras de diferentes materiales, dice Pablo. No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hasta ahí están escuchando todos.
Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Alguien que lo lea. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué creen que hubo esa reacción? Ajá. ¿Qué fue lo que les causó conflicto? Sí, dice. Ajá. Lo vamos a ver. Los epicúreos hablaban, ellos decían, ¿por qué temerle a algo que cuando esté ya no vamos a estar nosotros? Se oye bonito, ¿no? Porque, o sea, la muerte. ¿Por qué temerle a la muerte si cuando la muerte llega ya no estamos nosotros? ¿Por qué vamos a temerle a eso? Y los epicúreos enseñan eso y también tienen una enseñanza de Demócrito. Él enseñó acerca de que todo está constituido por átomos, inclusive el ser humano. De tal manera que cualquier materia cuando se desintegra en átomos, ahí está desintegrado. Igual el ser humano se desintegra y ya. Yo tenía un maestro en anormal que él decía o él creía o cree, no sé, que el universo es energía y que cuando nosotros morimos nos convertimos en energía y entonces nos vamos a unir a esa gran energía y ya. Ese es un pensamiento en un sentido platónico de que la materia es mala. Entonces los epicúreos no creían en la resurrección corporal. Podemos decir que sí creían en la existencia del alma, o hasta eso tampoco, pero Platón sí, pero no creían el cuerpo es malo, no hay eso. Por eso choca y dicen, no, lo que tú estás diciendo, Pablo, no es correcto. Cuando oyeron la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y ahí se cerró. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Bueno, algunos creyeron, Dios obró, finalmente el Espíritu Santo es el que va a obrar, pero qué difícil es, para Dios no hay nada imposible, pero que un hombre que ha apelado o ha usado mucho la razón llegue al convencimiento de Dios a través de la fe. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que vemos aquí esta historia de Pablo. Pablo conocía el pensamiento filosófico griego y lo usó para compartir el evangelio. Muy bien. Ahí está una frase de Clemente de Alejandría. Dice, cuando hablo de filosofía, no me refiero a la estoica o a la platónica, sino que me refiero a todo lo que cada una de estas escuelas ha dicho rectamente. Este conjunto ecléctico, es decir, la mezcla de varios pensamientos, es lo que yo llamo filosofía. Clemente de Alejandría se convirtió al cristianismo y él lo que está diciendo es que en la filosofía hay cosas buenas, hay que rescatarlas. Juntamos eso y sale un pensamiento ecléctico y entonces él dice, eso es a lo que yo llamo filosofía. Es un pensamiento de Clemente de Alejandría. Ya vimos, entonces el apóstol Pablo citó poesía de Epiménides, en él vivimos y nos movemos. Vamos a ver otra frase de este filósofo, Tito 1:12. Busquen Tito 1:12. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones perezosos. Si les decimos así, algunos hermanos de la iglesia nos van a correr, Mentirosos, malas bestias y glotones perezosos.
Eso lo dijo también este mismo de Hechos, Epiménides. Vamos a ver otra frase que usó Pablo. Primera carta a los Corintios 15:33. Dice, no se dejen engañar. No sé si viene en su Biblia, pero tiene que venir entre comillas. Viene entre comillas. Es una frase que no es de Pablo, sino Pablo la está usando. ¿Sí viene ahí? Entre comillas, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es una frase de Menandro. Menandro usó esa frase y Pablo la usa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es un dicho que llegó a convertirse en un refrán popular del poeta ateniense Menandro. Vamos a ver otro pasaje, Hechos, bueno, ya lo vimos, Hechos 17:28, donde dice linaje suyo somos. Esas palabras son de Arato de Cilicia. Entonces vean cómo si Pablo utiliza esas frases de esos filósofos. Es evidente que el cristianismo se revistió con elementos propios de la cultura grecorromana circundante, pero lo que no se puede demostrar es que la forma cambiara el contenido. Los cristianos manejaron los esquemas mentales que les eran familiares para hacerse entender. Jerónimo dice, ¿cómo es posible entender la Biblia sin erudición ni cultura? ¿Saben que él hizo la traducción en latín, la Vulgata? No se ve aquí, pero esta es una fotografía. Bueno, es famosa, si no es famosa ya van a saber que es famosa. Es una pintura y en medio de los dos está a Platón y Aristóteles. Y Platón está con una mano señalando hacia arriba y Aristóteles está con una mano señalando hacia abajo. Es la manera, vamos a entrar a eso, es la manera de representar la influencia de dos grandes filósofos. Platón señalando hacia arriba el mundo de las ideas. Vamos a explicar qué es eso. Y Aristóteles señalando hacia abajo el mundo de la materia. Dos filósofos que influyeron, escuchen esto, Platón influyó fuertemente en Agustín y Aristóteles influyó fuertemente en Tomás de Aquino. Los primeros siglos, hasta el siglo X, la influencia es netamente platónica, pero a partir del siglo 1000 en adelante, del año 1000 en adelante, la influencia es aristotélica. Y Tomás de Aquino, donde surge el tomismo, tiene una fuerte influencia de Aristóteles. Lo vamos a ir viendo, van a ir comprendiendo ustedes esto que estoy diciendo. Y ahora hay una cuestión de tanto Aristóteles como Platón siguen teniendo una fuerte influencia, pero creo que más Platón que Aristóteles, el platonismo. Así que esto lo estoy diciendo, estamos con la herencia filosófica hasta Pablo. Aquí están las dos escuelas, la escuela platónica, los primeros cristianos se expresaron en términos platónicos, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ¿saben qué fue lo que le convenció a Agustín de Hipona para volverse cristiano? Él andaba buscando, estuvo con algunos grupos, no se sintió satisfecho, siempre andaba preguntando, inquiriendo, y llegó a escuchar en Milán, llegó a escuchar al obispo de Milán, Ambrosio. Y este obispo, en uno de sus sermones, utilizó unas frases, grandes frases de Plotino, un filósofo. Y Agustín, cuando lo escucha, él se queda cautivado por cómo utiliza la filosofía para explicar la teología. Eso fue lo que le gustó de Ambrosio de Milán. Y finalmente él va y sigue escuchando a Ambrosio y se convierte Agustín de Hipona.
Y vamos a ver en el pensamiento de Agustín, en su filosofía y en su teología, la fuerte influencia del pensamiento platónico y del neoplatonismo de Plotino. Que eso de las cosas de los neos no tiene mucho que ver luego con lo anterior. Estamos hablando de un nuevo platonismo, en realidad no tiene mucha relación con el platonismo, pero así se le conoce, neoplatonismo de Plotino. Tomás de Aquino, en cambio, se expresó en términos aristotélicos. Vamos a ver las 5 vías que Tomás usó para demostrar la existencia de Dios. Y quiero que reflexionemos si es verdad eso, que a través de esas vías la gente puede llegar a convertirse en cristiano o no. Y quiero que por un momento se quiten su cosmovisión como cristianos y piensen como mundanos. Nada más que piensen, no que actuemos, que piensen como gente no creyente y si es posible convencer a alguien con esos argumentos. Ok. Bueno, creo que ha sido una introducción muy larga la introducción. Vamos a entrar ahora sí al pensamiento de cada uno de los filósofos que vamos a ir estudiando. Nos vamos a estacionar hoy y mañana con los presocráticos y a introducirnos con los primeros filósofos después de los presocráticos. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, hermano. Es la introducción. Está muy larga, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Perdón, hermano. Ok. Vamos con los presocráticos. ¿Entendemos el término presocráticos antes de Sócrates? Sabater llama a Sócrates como el protofilósofo, el primer filósofo, que en realidad no hay nada escrito de Sócrates, sino se sabe de Sócrates porque escribió Platón. En su origen, hermanos, la filosofía fue física, pura física, antes de convertirse en metafísica. Y vamos a ver qué es física y qué es metafísica. Ustedes lo leyeron en el libro. ¿Por qué le pusieron metafísica? Porque estaban los libros de Sócrates, estaban ordenados, no, de Aristóteles, estaban ordenados, y había un libro que trataba sobre la física. Y después otro libro que no supo cómo llamarle el que nos ordenó, así que como estaba adelante de la física, pues le puso metafísica, después de la física. Pero en términos sencillos, anoten, hermanos, la metafísica es el estudio de las cosas más allá de los sentidos. Primero fue pura física. El tema era la naturaleza. Ellos querían explicar las cosas con lo que veían. Pero después, cuando surge la metafísica va más allá de los sentidos. ¿Cómo explicar la justicia? La justicia es algo abstracto, ¿sí? Entonces, la metafísica va más allá de los sentidos. El problema fundamental para los primeros pensadores fue el tema de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué llueve? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ya vimos, empezaron a dejar los mitos para tratar de explicar racionalmente el origen de las cosas. A este periodo pertenecen los filósofos anteriores a Sócrates, por eso se llaman presocráticos. Y se ocuparon
se ocuparon de establecer cuál era el principio o el arjé de las cosas. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia no nos explica el cómo, entendiendo el cómo como el procedimiento. ¿Cómo se hace un pastel? Algunos saben, otros no. Pero el cómo va viendo el proceso. La Biblia nada más dice que con su palabra Dios hizo ¿qué? La luz, hizo esto, hizo lo otro. No sé si me estoy explicando, pero no nos explica los pasos, cómo fue dándose todo esto. Entonces, en un principio, la Biblia nos marca el principio. El arjé está en Dios. O sea, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Estos primeros filósofos presocráticos se ocuparon de establecer cuál era el principio de las cosas. Así que surgieron ideas como, vamos a ir viéndolas, no, pues todo proviene del agua, de la humedad, del estado de humedad. Y a través de la observación decían, bueno, de esto, no, pues proviene de la tierra, proviene del aire, proviene del fuego. Ellos estaban tratando de encontrar el origen de todo lo que observaban, el origen de la naturaleza. Así que, observando la naturaleza, observando todo lo físico, su preocupación era explicar el origen de esas cosas. Eso es lo único que estaban pretendiendo hacer estos filósofos presocráticos. Ahora bien, había dos tipos de escuela o dos tipos de pensamiento en cuanto al origen de la naturaleza. Uno eran los monistas, que creían en una sola sustancia de la cual proceden todas las cosas. Y obviamente los pluralistas, que creían que era más de el origen de todo. La materia, por ser inerte, no puede originar la vida. Así es imposible hacer derivar la racionalidad, la inteligencia, el finalismo de la simple materia inanimada. Así que la única preocupación de ellos es la materia, es que descubrir, es ver de dónde viene todo, de dónde surge todo. El filósofo empieza a observar la naturaleza, empieza a meditar y a preocuparse sobre su origen. Ahora, bíblicamente hablando, hermanos, bíblicamente hablando, la Biblia llanamente nos presenta una fuente de origen. ¿Quién es? Dios. Y la Biblia nos muestra que Dios ha creado todo. Muy bien. Entonces ellos están preocupados por encontrar el principio de las cosas. El arjé. Vamos a entrar con uno de ellos, Heráclito. Vamos a ver a Heráclito. Miren qué dice Heráclito. La materia universal está animada por una razón divina, el logos. Ahora, Heráclito no está diciendo lo mismo que Juan. Cuando hablamos de inmanente, el término inmanente, ¿han escuchado a veces algunos hablar de que Dios es trascendente, pero también es inmanente? Pero aquí cuando estamos hablando, en términos simples, cuando hablamos de trascendente, estamos hablando de un ser que está más allá de nosotros. Cuando se habla de un ser trascendente, estamos hablando de un Dios que está alejado. Un Dios trascendente es alguien que creó y se aleja y ya no se preocupa por su creación. Pero se habla también, estoy utilizando términos de la filosofía y que se utilizan en la teología sistemática, pero también estamos hablando de un Dios que es inmanente. O sea, ese Dios está con nosotros. Entonces, cuando hablamos nosotros en teología sistemática de Dios, hablamos de esas dos partes. Es trascendente y es inmanente. Y es inmanente en la persona de Jesús.
Entonces, pero en el caso de Heráclito, él habla de un logos, de una razón que está en todos. Él habla de una razón, no está hablando de un logos como Juan de una persona, sino está hablando de es un pensamiento abstracto. La materia universal, la más tarde llamada, es también una razón. Es el pensamiento de Heráclito. Heráclito. Es una razón inmanente. Es igual al ser humano. Si así fuera, cada ser que existe debería poseer la razón. Es un ser abstracto esa razón, y esa razón es la que gobierna todo, y esa razón está en todos. Y Heráclito habla, tiene que haber algo que está por encima de todos para que todos podamos ver hacia dónde vamos. Es la razón. ¿Sí? Es el logos. Es una gran mente divina, pero no se está pensando en una persona. Si no es ya estoy hablando como los filósofos, ¿verdad? Si no es un ente que está organizando todo, pero no es personal. Ese es el pensamiento de Heráclito. Y yo no dudo que hay el pensamiento de muchas personas así. Yo ya mencionaba a mi profesor. No, estoy hablando de la escuela secular, no cristiano, de que somos una gran energía y que al final la energía sigue ahí manteniéndose, y eso es lo que le da vida al planeta. Es un pensamiento racionalmente muy atractivo, pero bíblicamente está mal. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre logos. Ahora, ¿qué es lo que hace Juan? Porque Juan utiliza el mismo término, Está utilizando un término que se utilizó desde Heráclito. Estamos hablando del siglo V, VI, antes de Cristo. Y entonces Juan habla de logos. Pero Juan dice que en el principio era ¿qué? El logos. Pero Heráclito habla de un logos inmanente, de algo abstracto. Juan llega a decir que el logos era Dios, así dice, ¿verdad? Y va y hace una declaración realmente sorprendente. Y dice que el logos se hace ¿qué? Carne. Entonces imagínense en el pensamiento griego esa declaración por parte de Juan. Es sorprendente la declaración de Juan. Devenir. ¿Qué es el devenir? ¿Cómo entienden el término devenir? ¿Lo leyeron? Cambio. A ver, esta ilustración nos puede ayudar. ¿Ya? Está aquí y ahora está aquí. Es la misma persona. Devenir. El cambio. De repente cada palabra que usan, ¿no? Y ¿por qué no usar cambio? Bueno, puesto que todo cambia continuamente, el ser es característicamente mudable. Es la doctrina del devenir. Y él fue el que dijo que nadie se puede bañar en el mismo río dos veces, porque el agua fluye. Pero después llegó otro que dijo que ni es el mismo río, porque es diferente el agua que fluye en ese río. Nadie se puede bañar dos veces en él con la misma agua. Entonces, Heráclito enseña esto. La materia universal está animada por una razón divina. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo el pensamiento de divinidad para ellos que para nosotros. Han escuchado, no sé si se han escuchado, pero ahora en nuestro tiempo que pueden decir personas, Dios está en todos. En la nueva era, mucho se habla sobre eso. O sea, todos somos Dios. Y de repente de ahí se desprenden otras cosas como hay que cuidar al ser humano, al ser vivo también. Hay que cuidar a las plantas. Entonces ya cuando, fíjense, se utiliza términos como ecocidio, ¿no?
cuando se talan árboles de manera indiscriminada, porque hay un pensamiento de que todos merecemos respeto, todos somos seres vivos. Entonces, se van incluyendo pensamientos y que se van apropiando del ser humano y va surgiendo una nueva forma de ver de vida, una nueva filosofía. Heráclito entonces está hablando de esto y él es la doctrina del devenir. Él dice que todo es mudable, que constantemente el ser humano está cambiando. Ahora, pensemos bíblicamente. El ser humano, ¿qué dice Pablo? O sea, ¿cómo nacemos como seres humanos? ¿Hay un cambio en nosotros? En realidad sí somos seres mudables antes de ser cristianos. ¿Hay un cambio en nosotros? ¿Cómo nacemos? ¿Con qué naturaleza nacemos nosotros? Pablo habla, dice que no hay justo ni qué, ni aún uno. Entonces, dice, hay un constante cambio. Podemos hablar que exteriormente hay un cambio, pero interiormente nos mantenemos igual, no hay ningún cambio. Y ese cambio solamente se puede experimentar cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos una nueva ¿qué? Criatura. Somos una nueva criatura. Muy bien, Heráclito. Vamos a ver el siguiente. Anaxágoras. Anaxágoras dice que fuera de la materia inanimada existe una razón ordenadora, el nous, una mente que está ordenando todo. Para Anaxágoras es un ser trascendente, o es una mente, mejor dicho, trascendente. No recuerdo el nombre de la película, pero hay una película en donde una máquina es un cerebro así, ¿cómo se le llama? Que funciona como una computadora o algo así, pero es una gran máquina y esa máquina está controlando al ser humano. La máquina, no recuerdo el nombre de la película, ahorita me acordé, pero la idea de Anaxágoras es que hay una razón ordenadora, pero es una razón trascendente. O sea, esa razón no está en el mundo, está fuera del mundo, pero está controlando todo. ¿Se dan cuenta de la preocupación de ellos? Ellos quieren encontrar respuestas. Y entonces la respuesta de él, bueno, hay una mente que tiene en orden todo. Volvemos a lo mismo. No están pensando en un ser personal. Están pensando en un ser diferente al ser humano, pero impersonal, hasta cierto punto abstracto. Así que vemos que es un ser trascendente y tiene control de todo. Está ordenando, controlando todo, de tal manera que el ser humano pueda estar bien, pueda vivir bien. Ese es el pensamiento de Anaxágoras. Trascendente es algo distinto y es algo superior a lo que hay en la tierra. Estos primeros pensadores buscaron la razón de todos los seres del universo en la misma naturaleza, sin reflexionar sobre el hombre que planteaba las interrogantes. Sin reflexionar sobre lo que el hombre, sobre el hombre. O sea, estaban reflexionando en la naturaleza, pero no estaban reflexionando en sí mismos. Porque vamos a entrar a eso. Ahí Sócrates entra. Ya no se preocupa por la naturaleza, sino en el hombre. Y vamos a ver el último de los presocráticos. Hay varios, pero nada más vamos a ver estos. Parménides. Al contrario de Heráclito, dice que todo es uno, fijo e inmutable. Entonces Parménides fijará su atención en lo que permanece al cambio y dirá que el ser es inmutable, que el cambio nada más es una apariencia y que el ser siempre va a permanecer igual, o sea, no cambia. Lo que cambia es la apariencia. Podemos ver ahí un ser inmutable, un ser que no cambia. Y probablemente también Parménides habla de un ser que va a permanecer de alguna manera para siempre. Así que estos filósofos presocráticos
está tratando de dar respuestas a lo que gira alrededor del hombre. Ahora vamos a entrar con este filósofo. Vamos a hablar del periodo de Sócrates a Séneca, es decir, de los filósofos antes de Cristo y los filósofos después de Cristo. Y vamos a hablar un poquito acerca de Sócrates. ¿Saben esa frase de yo solo sé que no sé nada? Si viene en el examen que digan una frase, no vayan a poner esa nada más. Sócrates. ¿Qué recuerdan de Sócrates? Un autor dice que Sócrates nos enseñó a morir con dignidad, pero Jesucristo nos enseña a morir con esperanza. Sócrates, un filósofo que utilizaba ese método de la mayéutica, que significa dar a luz. Su madre fue partera y entonces Sócrates llegaba y hacía preguntas sencillas, entre comillas, con el fin de escarbar y escarbar y escarbar y hacerle ver a su interrogante que no sabe nada. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos las manzanas? ¿De qué colores hay de manzanas? Verdes, rojas, amarillas. ¿En qué tiempo, desde que se siembra hasta que se cosecha, se da una manzana? ¿En qué lugares se cosechan las manzanas? ¿Qué propiedades nutritivas tiene una manzana? ¿Habrá manzanas en 5,000 años? ¿Ven? Entonces, llegamos a la conclusión, según Sócrates, de que no sabemos qué, nada. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿conocemos las manzanas? Les van a decir, pues un poquito. Esa es la cuestión de Sócrates. Entonces Sócrates los lleva por ese camino y van indagando que no saben nada. Ahora, nosotros lo podemos aplicar bíblicamente. Dice la Biblia que los caminos del Señor, ¿cómo son? Son más altos que los nuestros. Los pensamientos del Señor también. Y por eso hay muchas cosas que nosotros... Las clases de escatología son buenas, excepto cuando salen peleados, ¿verdad? Algunos que no piensan igual que el otro. Pero tal vez aprendemos un poquito de Sócrates en el hecho de que si indagamos más, no sabemos mucho al respecto. Sócrates también lo empezaron a criticar por cuestiones políticas y le hicieron un juicio. Entonces le dieron a tomar la famosa cicuta, una bebida venenosa. Estoy recordando la historia de él, que estaba con él un amigo y se acordó de algunos detalles. Fíjate, eso en mi casa y aquello, cosas, nimiedades pues. Y tomó la cicuta y murió. Y él no tenía temor de la muerte, precisamente por su pensamiento filosófico por parte de Sócrates. ¿Tienen alguna pregunta sobre Sócrates? ¿Qué pasó con él después de que murió? ¿Dónde está Sócrates ahora? Porque vamos a ver que algunos filósofos los ven como cristianos o como que tenían la verdad y los defienden. Bien, a la preocupación por el mundo le sucede la preocupación por el hombre. La autorreflexión socrática, conócete a ti mismo, se encamina a encontrar dentro de uno mismo el valor, sobre todo moral. Conócete a ti mismo
Sócrates ya no se está enfocando en la naturaleza, se está enfocando en uno mismo. Conócete a ti mismo. Se trata de conocerte en tu misma naturaleza y en tus procesos interiores para poder dominar tus pasiones y llegar a ser virtuoso y feliz. Esto es lo de Sócrates, ¿eh? Conócete para tomar conciencia de lo que hace falta para ser hombre. Busca al hombre dentro de ti para apropiártelo. Conócete para actuar en la perfección de tu naturaleza superior. Mejor que un sermón bíblico, ¿eh? Desde el punto de vista cristiano, no basta conocer lo bueno para practicarlo. Romanos 8, busquen Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Luego más adelante, en el versículo 26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y un poquito antes, Pablo está hablando del conflicto del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, desde el punto de vista cristiano, no basta con conocer lo bueno para practicarlo. Esta cuestión de conócete a ti mismo es algo que también ahora se escucha mucho. Cristianos y no cristianos utilizan la palabra bendiciones. Cristianos y no cristianos utilizan el término Dios te bendiga. Y se escucha mucho. La fuerza está ¿en dónde? En ti. El poder hacer las cosas, ¿en quién está? En ti. Estoy hablando de no cristianos. En ti está el poder decidir que te vaya bien o te vaya mal. En el poder de tu palabra está lo que vas a hacer o lo que quieres ser. Todo está concentrado en uno. Conócete a ti mismo, dice Sócrates. Entonces Sócrates está enseñando el valor del hombre, el que en el hombre está el poder llegar a alcanzar la virtud máxima. ¿Cuál es la virtud máxima del hombre? La felicidad. En la medida en que tú te conozcas, en esa medida vas a ser feliz. Esa es la enseñanza de Sócrates. Y es la enseñanza que seguimos escuchando ahora. Ahora, hermanos míos, ¿cuál es la verdadera felicidad para nosotros? Piensen en la Biblia. ¿Cuál será la verdadera felicidad? ¿Qué quería Dorian Gray? Hay una novela, El secreto de Dorian Gray. Él quería vivir para siempre. ¿No han leído esa novela? Él finalmente se mantiene joven y la fotografía se va envejeciendo. Es como si toda la maldad, en lugar de reflejarse en él, se refleja en el retrato. Y Dorian Gray ya no aguanta el peso de la maldad y agarra la fotografía y la rompe. En ese momento él muere. Pero eso, el deseo de la eternidad. Y la felicidad del hombre es la eternidad. Ahora, ¿quién nos puede dar esa eternidad? ¿Quién nos puede dar esa palabra de vida? ¿Quién nos puede dar el agua viva? Jesús. La verdadera felicidad es conocer a Jesús. La verdadera felicidad no es conócete a ti mismo. Porque lo único que vamos a encontrar en nosotros es pecado, maldad. Sócrates pensaba así. Sócrates decía eso. Finalmente, Sócrates, no hay nada escrito de él. Él solamente tenemos esto porque lo escribió Platón. Pero Sócrates fue el primer filósofo que podemos hablar. Se centra en el ser humano, se centra en el hombre. Platón. Cuando hablamos de amor platónico, ¿de qué hablamos? Cuando ustedes dicen, ese es mi amor platónico. Bueno, ustedes no, espero que no lo digan. Pero cuando otros dicen, ese es mi amor platónico, ¿de qué se está hablando?
algo ideal. Ese es el término. Y vamos a hablar del mundo de las ideas de Platón, del mundo ideal de Platón. De eso es lo que vamos a hablar. Platón fue un discípulo de Sócrates. Él se sintió muy indignado cuando mataron a Sócrates. Él no le pareció la forma en cómo trataron a su maestro. Fundó la academia. ¿Por qué se llama hasta academia? Porque la fundó a un lado de un héroe, Academo, un héroe de la mitología griega, y ahí lo fundó la academia. Fíjense bien, la fundó en el año 387 a.C., y esa academia estuvo funcionando hasta el 529 después de Cristo. La academia fue la universidad de aquella época, en donde no solamente estudiaban filosofía, también estudiaban astronomía, física, matemáticas. Pero él fundó esa escuela que duró mucho tiempo. Estamos hablando de varios siglos de duración. El elemento platónico pesa mucho en el cristianismo. Ahorita lo vamos a ver. Mucho pesa el elemento platónico. Platón va a aterrizar en fíjense bien, va a aterrizar en la idea. Ahora, esta palabra no tiene nada que ver con que se me ocurrió una idea. No, esa es otra situación. Él va a aterrizar en la idea. Vamos a ver que él habla del mundo de las ideas. Un mundo diferente al terrenal. No tuvo una idea, sino que descubrió la idea. Cuando hablamos de la idea, estamos hablando del ideal perfectísimo de las cosas. El ideal perfectísimo de las cosas. Así que descubrió la idea. Las cosas consisten en lo que no son. ¿Qué es lo que enseña a Platón con el mundo de la idea, el ideal perfectísimo de las cosas? Y ustedes vieron en el libro, él utiliza una metáfora, la metáfora de la caverna. ¿Recuerdan? Está una caverna y acá está la caverna. Y entonces él enseña aquí está el ser humano. Y aquí hay una luz. Hay una luz. Y entonces esa luz toca aquí en el ser humano. Y lo único que se ven son sombras. Las cosas que están acá son sombras. Y él habla de que el mundo en el que estamos viviendo es la apariencia. No es la realidad, es un mundo aparente. Y él dice, la única manera de descubrir la realidad es saliendo de esta caverna, saliendo de este mundo de las sombras, saliendo acá. Al salir acá, el hombre va a descubrir la realidad, porque todo lo que se está viendo acá son puras sombras. Y cuando salga a la realidad, entonces va a descubrir el verdadero mundo, el mundo real, no el mundo de la apariencia, sino el mundo real. Y Platón dice, ¿cuál es el camino para poder salir de esto y llegar a esto? La filosofía. Solamente por medio de la filosofía se va a poder llegar a conocer este mundo real, el mundo de arriba, el mundo de las ideas. Esa es la enseñanza de Platón. Entonces Platón dice, estamos viviendo en un mundo de sombras, en un mundo donde lo que estamos percibiendo no es real.
Estamos viviendo en el mundo de las apariencias. Lo real está acá y necesitamos salir de esto. Esa es la enseñanza de Platón. Ahí está. El mundo real, arriba, él señala el mundo inteligible, la realidad verdadera. Abajo, lo que está viviendo el mundo es el mundo sensible, es la realidad aparente. Entonces, para Platón hay una realidad aparente que es la que se vive en la tierra, pero más allá, en el mundo inteligible, está la realidad verdadera. Platón creía en la preexistencia de las almas. ¿Qué enseña la Biblia al respecto, hermanos? ¿Entienden la cuestión de la preexistencia de las almas? O sea, solamente el alma ya existe cuando tiene un cuerpo, entonces el alma viene acá, pero el alma ya tiene conocimiento. Esa es la enseñanza por parte de Platón. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? O sea, la Biblia nos enseña, Platón, hay una separación entre el cuerpo y el alma. Hay una separación entre el cuerpo y el alma. Así que el cuerpo está viviendo en este mundo aparente, pero finalmente el alma va a retornar a la realidad. Así que para Platón, el alma ha existido, el alma tiene conocimiento. Y ese conocimiento, ¿cómo llegamos a recordarlo? A través de la filosofía. Así que cuando el alma llega al cuerpo, llega con un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo, según Platón, es que lo ha llevado a descubrir esto. Esto es lo que dice Platón. Así que el cuerpo finalmente funciona como cárcel. Funciona como cárcel del alma. Así que el cuerpo es malo. Y el día en que el cuerpo muere, entonces el alma se libera. Porque el cuerpo es malo. Fíjense cómo influye ese pensamiento. Si el cuerpo es malo, hay dos tipos de pensamientos. Uno, y que después se da en el movimiento del movimiento gnóstico. Si el cuerpo es malo, ¿qué tengo que hacer con mi cuerpo? Castigarlo. ¿Cómo puedo castigar mi cuerpo? Díganme algunos ejemplos. Una, por ejemplo, puede ser la abstinencia sexual, el celibato, no comer determinados tipos de alimentos. ¿Sí? Ahora, miren, hermanos, ustedes pueden decir, bueno, ¿y a poco sí influyó? Claro que sí influyó. Porque después surgen los monasterios, y en los monasterios, porque se cree que el cuerpo es malo, entonces hay que domar, hay que controlar el cuerpo. Y una de ellas que sale contraproducente es la abstinencia sexual. Más que espiar los pecados, como una forma de espiar mi cuerpo también. Porque el cuerpo es malo, o sea, necesito controlarlo. El alma, ahora, surgió también otro tipo de pensamiento en los cristianos, con la influencia de Platón. Unos iban al extremo, bueno, el cuerpo es malo, hay que castigarlo. No me voy a casar. ¿Recuerdan algún pasaje que diga eso? Primera carta a Timoteo, que algunos falsos maestros prohibían ¿qué? Casarse. Prohibían tomar determinados tipos de alimentos. Pero está el otro extremo. El otro extremo, dentro del conocimiento cristiano, el otro extremo que decía, bueno, si lo que salva Dios es mi alma, yo con mi cuerpo puedo hacer ¿qué? Lo que quiera. No importa el mal que haga, porque lo está haciendo mi cuerpo. Finalmente mi cuerpo va a ser destruido. Ni uno ni lo otro es un pensamiento bíblico.
¿Qué pasa cuando Cristo Jesús resucita? ¿Cuál es la razón por la que está con sus discípulos? Piensen bíblicamente. ¿Cuál es la razón por la que Jesús está con sus discípulos, hermanos? Lo dice Lucas, lo dice Mateo, lo dice más Lucas, para dar pruebas que indubitables de que había resucitado ¿cómo? Corporalmente. ¿Cuál es la reacción de los discípulos cuando lo ven? Ellos no creen que es un cuerpo, creen que es ¿qué? Un espíritu, un fantasma. Entonces Cristo Jesús está con ellos y les pide le pide que le den de qué? De comer. Y pide también que lo toquen, porque Él quiere dejar bien asentado que Él ha resucitado corporalmente. Hay una doctrina, una herejía que surgió que se llama docetismo. El docetismo enseña que Cristo Jesús no resucitó corporalmente, nada más era la pura apariencia. Ahí está el pensamiento de Platón. El cuerpo es malo. Por eso también muchos enseñan, Cristo Jesús nada más tenía apariencia humana, pero no era un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo es malo. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, realmente su cuerpo era como perfecto, sin pecado, sin pecado. Ahora, esta cuestión del cuerpo y el alma, hermanos, ¿cómo resolvemos este asunto? Y vamos a discutirlo. Se muere uno y se va el alma con el Señor. Otra vez, vayamos a la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Piensen en la Biblia y respondan. Vamos a tratar este asunto acá. ¿Es bíblico decir que una cosa es el cuerpo y que una cosa es el alma? ¿O tenemos que decir que Dios tanto se preocupa del cuerpo como se preocupa del alma? Y quiero que partamos de esta pregunta. ¿Qué es lo que enseña la Biblia después de la muerte del cristiano? Tal vez esté empezando. Solamente hay un pasaje que habla de cuerpo, alma y espíritu en la carta a los tesalonicenses. Pero ¿qué nos quiere decir Pablo? ¿Somos un ser tripartito? ¿Somos un ser bipartito? ¿O somos un ser único? Los escucho. Con la Biblia. Traten de responderme con la Biblia. Primero, ¿qué enseña la Biblia? Tenemos tres entidades, cuerpo, alma y espíritu. Según Tesalonicenses, cuando uno muere, ¿qué pasa? ¿Tenemos conciencia? ¿No tenemos conciencia? ¿Se desprende algo de nosotros? ¿No se desprende nada? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, con esos pasajes, nosotros entendemos que después de la muerte hay conciencia, al menos en el creyente. ¿Sí? Hay conciencia. Y el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Saben qué era lo que no podían concebir los griegos? O sea, si el cuerpo ya sufrió una destrucción, ¿cómo va a resucitar? Pero la Biblia enseña que nosotros vamos a resucitar ¿cómo? Corporalmente, hermanos. Esto implica que nosotros sí vamos a tener un cuerpo. Vamos a tener un cuerpo. Así que no podemos separar el alma del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Porque en su momento nosotros vamos a resucitar. Bueno, todavía no nos morimos, pero algún día nos vamos a morir y vamos a resucitar. Pablo en Corintios hace una enseñanza muy, muy meticulosa de eso. Vamos a resucitar ¿cómo? Corporalmente. ¿Por qué está enseñando tanto eso? Porque tienen muchos hermanos problemas con eso, con el concepto de la resurrección corporal. En el pensamiento griego es más fácil pensar, bueno, el alma ya está con Dios y ya. ¿Para qué otra vez el cuerpo que tiene dolor, que tiene esto y tiene eso? Pero la Biblia nos responde que va a ser un cuerpo ¿cómo? Incorruptible. Esto quiere decir que va a ser un cuerpo perfecto.
sin pecado. Y va a ser un cuerpo totalmente diferente al que ahora nosotros tenemos. ¿Ven la importancia de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo? O sea, Él no nada más se apareció para consolar a los discípulos, no, desapareció para darles pruebas indubitables que Él había resucitado corporalmente. La médula, la vértebra de nuestra doctrina es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tal vez esa es la única gran diferencia con otras religiones, porque hablamos de un Jesucristo que murió y resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, ahí está esta idea y creo que tenemos que enseñar en nuestra iglesia la importancia del cuerpo. Sí. Uh-huh. Es lo que teológicamente llamamos el estado intermedio, ¿no? El estado intermedio entre la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el estado intermedio en donde van. Yo sé que hay diferentes posturas respecto a esto. Algunos creen, algunos teólogos, tal vez cristianos también, algunos creen que el estado intermedio es un estado de inconsciencia. Sí, así creo. Yo particularmente no creo eso. Es muy atractivo. Yo he leído argumentos que me gustan mucho racionalmente, en el hecho de que es un estado del sueño y que en ese estado de sueño pues nos dormimos y vamos a despertar. Pero como no hay un cuerpo, entonces se tiene que mantener en ese estado de sueño. ¿Cuándo se va a despertar? Cuando se tenga el cuerpo. Digo, es muy atractivo, lo estoy diciendo. Pero personalmente yo no creo eso. Así que si viene una pregunta en el examen sobre eso, van a escribir lo que yo creo. Entonces, son diferentes posturas y ahí nosotros tenemos la libertad. Por eso digo, no tenemos, en un sentido, tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo. Pero en otro sentido, hay muchas cosas en las cuales estamos limitados, porque a veces la Biblia no nos da mucha luz. Mucha luz. Entonces, algunos creen eso, es un estado de sueño, que cuando Cristo Jesús venga, van a despertar, y entonces, pero ya van a despertar con un cuerpo totalmente diferente. Y la otra postura es la postura con los pasajes que ustedes han mencionado, de que el estado intermedio ahí es un estado de conciencia, de que y que se tiene la conciencia, pero que ahí no termina todo. Realmente va a venir la resurrección corporal. Hermano, ¿quiere decir algo? Sí, y ya estamos entrando a terrenos sobre la interpretación respecto a la segunda venida de Cristo, respecto a los tiempos. Hay algunos que creen, ¿no? En el rapto, cosas así. Y dependiendo de la teología escatológica que se tenga, así va a ser también la interpretación que se dé, ¿no? Pero al punto al que yo quería llevarlos, hermanos, esa es la cuestión de que veamos que en la Biblia, a diferencia de Platón, que Platón veía como el cuerpo como una cárcel, la Biblia sí nos enseña que por naturaleza el hombre como es pecaminoso, pero también la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo puede experimentar una transformación. Es decir, podemos ser santificados de tal manera que en nuestro cuerpo nosotros podemos experimentar una vida diferente en Cristo Jesús. Por ejemplo, alguien que no es cristiano y que es casado y que puede engañar
con mucha facilidad a su esposa, cae en adulterio. A alguien que se convierte y es una nueva criatura, hay un cambio en su mente y hay un cambio en su corazón, y entonces se vuelve una persona fiel. Entonces hay un cambio en el cuerpo. El cuerpo ya no lo usa para tener relaciones sexuales con varias mujeres. Lo usa como bíblicamente se enseña, para tener relación sexual solamente con ¿quién? Con su mujer, con su esposa. Para que no lleguemos a pensar, bueno, el cuerpo es malo. Volvemos a la Biblia. Fíjense en nuestra cosmovisión. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces eso nos hace seres espirituales, seres diferentes. Hermano, sí. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque de repente pueden existir ciertas prácticas como para castigar nuestro cuerpo porque pecamos. Y entonces se puede caer en prácticas de ascetismo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que honrar a Dios con todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo. Es muy diferente entonces el pensamiento de Platón, que el cuerpo es una cárcel. Entonces la única manera de ser liberado de esa cárcel es llegando a la verdad por medio de la filosofía, y eso es lo que enseñaba él. ¿Algún comentario sobre este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Entonces, según Platón, el mundo de arriba es celeste, es el mundo puro donde viven los dioses. Miren, él tenía un pensamiento politeísta, Platón. O sea, pensaba en varios dioses. Las ideas divinas. El hombre es un alma de procedencia celeste. Esa era la idea de él. Está arriba y es un alma que ha contemplado las ideas, ha contemplado todo lo que hay ahí. Pero que al encarnarse no los recuerda, los ha olvidado. Por eso conocer, según Platón, es recordar. Y la mejor manera de hacerlo es por medio de la filosofía. Los conceptos de Platón serán modificados esencialmente por el cristianismo. La búsqueda de Dios define la búsqueda de la filosofía cristiana. Entonces, a Platón se le debe también el concepto de cuerpo como cárcel del alma. Cuando el cuerpo muere, su alma sale de él para salvarse o condenarse. Lo importante es salvar el alma. Este va a ser el razonamiento de la mayoría de los cristianos en su nivel más popular. Agustín de Hipona se opondría decididamente a cualquier tipo de platonismo que diga que el cuerpo es malo y cárcel del alma. Él no. Vamos a ver Juan. Vean Juan, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Recuerdan? En la primera carta de Juan hay una enseñanza que está resaltando que el cuerpo es malo. Cualquiera que diga que Jesús, ¿sí recuerdan? Que no nació de carne, que no es hombre, es el anticristo. Entonces, vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, y para no dejar duda alguna, Juan dice que el verbo, ¿quién era? Era Dios. El verbo era Dios. Ahora, de ahí vamos al versículo 14. Y el verbo, es decir, Dios, se hizo hombre. Y Dios se hizo hombre. Entonces, está resaltando la humanidad, la divinidad y la humanidad de Cristo. Volvemos otra vez a la teología sistemática. Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Un filósofo no va a entender eso. O es o no es. Pero para nosotros, es Dios y es hombre. Pero todavía vamos más allá. Es el Hijo de Dios.
Y todavía podemos ir más allá. Es la segunda persona de la Trinidad. No estamos hablando de diferentes personas, estamos hablando de la misma. Entonces vemos aquí que Juan resalta, por una parte, la divinidad y por otra, la humanidad de Cristo Jesús. Y ya que estamos en Lucas, vean ahí lo que dije hace rato, capítulo 24, versículo 36. Los discípulos están ahí reunidos, todavía están ellos hablando acerca de esto. Lucas 24, 36. Cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: pasa ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. En realidad ellos no estaban esperando que Cristo Jesús resucitara. No estaban esperando eso. 38. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Y fíjense lo que dice, Entonces tiene mucha importancia teológica esto. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero todavía, por si les quedaba duda, dice, como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y ¿qué hizo? Se lo comió. Estamos hablando que Cristo resucitó como corporalmente. ¿Y qué fue lo que ascendió? Ascendió un Cristo corporal. Corporal. ¿Ven lo contradictorio entre el pensamiento de Platón y el pensamiento de la Biblia? El cuerpo. ¿Es un cuerpo? Sí, somos pecadores, pero tenemos el Espíritu Santo y estamos en un proceso de santificación. Pero va a llegar el día en que nuestro cuerpo va a ser totalmente puro, sin pecado. Están puros varones aquí. Bueno, y nuestra hermana. Pero los varones, ya no vamos a, dice Jesús, cualquiera que vea una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró, ¿no? Ni eso vamos a hacer, hermanos. Vamos a ser totalmente puros, sin pecado. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, es cierto. Tal vez lo que yo quiero resaltar es que veamos que la Biblia enseña que finalmente nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y que también la Biblia enseña que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, yo quiero resaltar esa parte, porque a veces nos podemos quedar en la parte que no ayuda mucho. Pues somos seres pecadores, nuestro cuerpo, pues en nosotros habita el mal, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? Pero la Biblia enseña que nosotros estamos diseñados, porque muere el Espíritu Santo, para entregarnos como un sacrificio vivo. O sea, tenemos que tener cuidado. Creo que hay una cuestión de diluir muchas veces la enseñanza de la santificación con el argumento, el mal argumento de ya somos salvos. O sea, ya somos salvos, lo demás no importa. Cuando la Biblia enseña que somos salvos y lo demás sí importa. Sí importa que nosotros nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. Sí importa que nosotros vayamos avanzando. Voy a representarlo acá. Sí importa que nosotros, sí, ya somos salvos, pero vayamos avanzando hasta alcanzar ese cuerpo incorruptible, en tanto transitamos por el camino de la santificación.
Me estoy acordando de un pasaje en Corintios. ¿Cuál es la causa por la que muchos hermanos durmieron? Dice Pablo en la iglesia. ¿Recuerdan por qué? De manera indigna. O sea, no entendían bien lo que estaban haciendo. No había un discernimiento de lo que representaba cada uno de los elementos. Se reunían y se emborrachaban, no había comunión. Y Pablo dice que por causa de eso, muchos hermanos que se enfermaron y otros se murieron. Es lo mismo ahora, hermanos. O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué pudo haber pasado eso ahora y por qué ahora no pasa con nosotros? Es lo mismo. Tal vez muchos duermen temprano porque no están caminando en los caminos del Señor. Entonces es importante la cuestión de la santificación, nuestro cuerpo. Pero tampoco tenemos que enseñar, bueno, entonces, ¿de qué manera tengo que mortificar mi cuerpo para que Dios me acepte? No, tengo que servirle a Él. Todo vuestro ser. Pero fíjense cómo Pablo incluye aquí ser, espíritu, alma y cuerpo. Él está diciendo, todo nuestro ser tiene que servir a Dios. No podemos ser o servir nada más con la mente o con el corazón, sino con todo nuestro ser. Esa es la enseñanza que está dando el apóstol Pablo. Todo vuestro ser, espíritu. Esto es como una explicación de esto. ¿Sí? ¿Qué es el ser? Pues tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo eso tienes que presentarte, todo tu ser, que presentar a Dios. Muy bien. Bien, entonces podemos hacer un repaso. Quiero que quede muy brevemente, un repaso breve de todo lo que vimos ahorita en esta sesión algo larga, ¿verdad? Muy larga. Sí. Primero, hablamos de los presocráticos, los filósofos antes de Sócrates, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el elemento que utilizaron para llegar a cierta conclusión sobre el origen de la naturaleza? La razón, solamente la razón. Los conceptos que ellos tienen, como el nous, la mente, como el logos, la razón, esos son elementos abstractos. No estamos hablando de elementos personales como el logos que describe el apóstol Juan. Ellos estaban preocupados nada más de encontrar respuestas del origen de la naturaleza. Aparece Sócrates y con Sócrates no se va a centrar en la naturaleza, se va a centrar ¿en qué? En el hombre. Conócete a ti mismo. Pero la Biblia nos muestra que en el hombre no hay nada bueno. Así que Sócrates pensaba que conociéndose a sí mismo podía llegar a la felicidad. La Biblia nos enseña que para encontrar la verdadera felicidad tenemos que conocer a Cristo Jesús. Y vimos a Platón. Vamos a seguir hablando todavía un poquito más de él, pero vimos a Platón en el hecho de que para Platón, la única manera de llegar a comprender la realidad es a través de la filosofía. Y que hay dos mundos, el mundo aparente aquí abajo y el mundo ideal allá arriba. Y que a través de la filosofía se puede llegar a conocer ese mundo ideal. Platón creía en que el cuerpo era malo y el alma era buena. Y él creía en la preexistencia de las almas. Preexistencia de las almas. O sea, él decía que antes de que el ser humano exista como tal, ya existía acá, en este mundo ideal. Y aquí. Y que para recordar este mundo
tenía que apelar a la filosofía. ¿Sí? A diferencia de Aristóteles, que dice que no hay ni conocimiento alguno, sino que el conocimiento se va a ir adquiriendo aquí. No, Platón dice, ya tenemos un conocimiento, pero para recordarlo hay que acudir a la filosofía, a la razón.